Compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadores de la educación, hacemos una serie de entrega de este material para compartir con ustedes desde la Otra Auténtica todo lo referente a la caja fiscal, es decir, más concretamente a nuestro sistema de jubilación. Este trabajo lo hicimos dentro de la Otra Auténtica, un trabajo de investigación. Tomamos lo que está publicado en la propia página del Ministerio de Hacienda y en concreto las leyes de presupuesto de cada año, desde el 2005. ¿Y qué es lo que tomamos y qué es lo que llegamos a buscar? ¿En qué se basa el Ministerio de Hacienda para ir publicando de que la caja fiscal tiene un tremendo déficit y que colapsaría en pocos años? Y nos motiva aún más porque también aparecen ciertos personajes planteándonos de que tengamos que nosotros salirnos de ese barco que según él está hundiéndose. Tenemos que ser claros con eso. Ningún Estado quiebra, puede transformarse el Estado, pero no quiebra. A no ser que desaparezca el Estado, un Estado siendo anexado a otro. Ahí desaparecería, pero no quiebra el Estado. Digo esto porque están incentivando a algunos y algunas por allí de que nosotros podemos y tendríamos que administrar esta caja desde la situación en la que está. Y que creemos que tenemos que discutir, debatir ampliamente para defender lo que tiene que ser defendido. Y esta investigación de la situación de la caja fiscal nos llevó desde el año 2005 hasta el 2021. Y revisamos la estructura de la ley de presupuesto. Desde esa estructura pudimos concluir que el reparto solidario se sostuvo hasta el año 2014. ¿Qué es el sistema de seguridad social basado en el reparto solidario? El sistema público de pensiones y jubilaciones administrado por el Estado se basa en el reparto solidario. Por lo tanto, es el primer pilar de la previsión social. Las cotizaciones en este sistema son de carácter obligatorio y su financiación se distribuye entre el trabajador activo y la patronal, el Estado. Y más concretamente, desde el año 2016 no solamente se despojaron de los recursos referentes al primer mes de incremento o al primer mes de modificación de categoría de salario, que esos montos deben ir como fondo de la caja fiscal, insertaron articulados en el capítulo de la ley de presupuesto, en el capítulo referente a pensiones y jubilaciones, a que se exceptuaba desde ese año, de ese año fiscal, se exceptuaba el depósito de los cargos vacantes, de los permisos sin goce de sueldo y de las suspensiones sin goce de sueldo. En los artículos cuarto y quinto en los incisos cuarto y quinto del artículo 246 de la Ley de Administración Financiera, indicaba claramente de que esto forma parte de los fondos de la caja fiscal. En el 2021, inclusive esto, y específicamente en el 2018 en adelante y el 2021, se especifica aún más a que los depósitos de los fondos ya no estaban ni en el Banco Central ni en el Banco de Fomento, como enunciaban articulados de años anteriores, y sino que se depositaban al mes siguiente en el Ministerio de
Hacienda. Entonces, lo que tenemos ante esta situación es que, a propósito, en el marco de una línea de la política neoliberal implementada por el gobierno del señor Horacio Cartes y la Administración de Hacienda de Santiago Peña, se iniciaron el proceso de despojo progresivo a los fondos de la caja fiscal, concordante con las orientaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las normativas que crean las pensiones y jubilaciones en la administración pública data del año 1909, específicamente en la ley 1629 del 22 de junio de ese año. Y en concreto está en el capítulo 14, desde el artículo 241 en adelante. Nosotros le ponemos mucho énfasis al artículo 246 para indicar en ella lo referente a los fondos, cómo se fondea la caja fiscal. En el transcurso del tiempo, todas las cajas, todos los sectores estuvieron en una misma caja, en una misma cuenta. Tanto sector civil, sector de la fuerza pública y el sector no contributivo. Esto en particular se refiere a lo último, el sector no contributivo se refiere a los excombatientes y herederos, y desde se incrementó desde la transición las pensiones graciables. Y con el tiempo se agregó tercera edad, es decir, los beneficiarios de la tercera edad que han ido incrementándose. Una modificación sustancial en la caja fiscal se produjo en el año 2003 durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y el ministro Dionisio Borda, en donde se separan las cuentas de contributivos y no contributivos. Se crea en esa oportunidad la dirección de pensiones no contributivas, que quiere decir aquellos que estaban beneficiados pero que no tenían aporte. Fundamentalmente la referida a los excombatientes y las pensiones graciables. Y del sector contributivo se separaron en 6 cuentas: de funcionarios públicos, de magistrados judiciales, docentes universitarios, personal del Magisterio Nacional, personal de las Fuerzas Armadas, personal de la Fuerza Policial. Lo que últimamente llama poderosamente la atención es que hay 3 sectores de estos contributivos que generan números negativos o déficits. En particular, las deficitarias muy pronunciadas y muy visibles son las de las Fuerzas Armadas, que tiene un déficit de un 78%. Eso quiere decir que lo que ellos contribuyen no alcanza para pensionar o jubilar a los que están en esa condición, o a pagar a los que están en esa condición, y por el contrario necesita 78% más para poder continuar. El personal de la Fuerza Policial, que tiene 62% de déficit. Y hago mención a estos 2 sectores porque estos 2 sectores, sus déficits, se cubre de impuestos. Es decir, todos los contribuyentes de la República del Paraguay, incluyéndonos nosotros, pagamos este déficit. Magisterio Nacional tiene una cuenta negativa de un 43%. Si le falta 43% según los números de Hacienda, distorsionado por cierto, y empezamos a decir distorsionado para que después vayamos a demostrar esa distorsión.
este 43% cubre el superávit de los funcionarios y empleados del sector público. Es decir, nuestro número negativo sale de los números positivos de los funcionarios públicos. Por lo tanto, no está cargada a la cobertura de parte de los tributos, de parte de los impuestos. Y hacemos esta marcada enunciación porque hay algunos, entre comillas, expertos que andan diciendo que nuestro déficit se cubre de los impuestos. Nuestro déficit no se cubre de los impuestos, se cubre del superávit de la caja de los funcionarios públicos. Es más, de la caja de los funcionarios públicos, incluyendo el presente año, se está comprando bonos del Tesoro. Entonces, si es negativo y si se está pagando de los impuestos, ¿cómo es que se compra bonos del Tesoro? Sí. Pero quien anda divulgando por allí de que los números positivos de los funcionarios tampoco ya da para cubrir el déficit, está mintiendo, porque decir media verdad es mentira. ¿Cómo se forman los fondos de jubilaciones y pensiones? La formación de estos fondos está indicado en lo que mencionamos al inicio, en la ley 1629 del año 1909, Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado. Y en el artículo 246 en particular dice: los fondos de jubilaciones y pensiones se formará con los recursos siguientes. Y ahí está el numeral, los incisos primero, segundo, tercero, cuarto hasta el séptimo. Ahí está el descuento porcentual del aporte de los trabajadores, el porcentaje de la primera mensualidad de los puestos que uno ocupa, de lo que corresponde a los cargos, al primer mes de ascenso de un cargo a otro, también está indicada. Pero en particular a nosotros nos interesa dos incisos de este artículo, el cuarto y el quinto. Y tenemos que ponerle atención a esto, y atención, ¿por qué? Porque luego sobre esto descansa lo que ya nosotros ahora empezamos a denominar despojo. Podemos ir al diccionario para tener mayor precisión. ¿Qué quiere decir despojo? Y aquí el Ministerio de Hacienda despojó de los fondos de la caja fiscal en base a al no cumplimiento de estos dos numerales del artículo 246. El numeral cuarto dice que forma parte de los fondos de la caja fiscal con la diferencia que resulte durante el primer mes en los casos de aumento de sueldo o de pasar el que lo goza a ocupar otro empleo mejor remunerado. Es decir, lo que normalmente se suele mencionar cada vez que tenemos aumento de sueldo el primer mes, no cobramos. ¿Dónde va eso? Según este numeral, a la caja fiscal como fondo. Y el numeral 5 dice: con el importe total de los sueldos que correspondan a empleos vacantes, quiere decir los cargos vacantes, empleados suspendidos, es decir, los que tienen sanción sin goce de sueldo, o los que tienen o con licencia sin goce de sueldo, es decir, los que acceden a una licencia particular, no tienen sueldo, su cargo no se elimina, los vacantes tampoco se eliminan, y esos recursos durante el tiempo de la vacancia, durante el tiempo de la sanción, durante el tiempo de la licencia, esos recursos van como fondo de la caja fiscal. Es lo que dice este artículo y estos dos incisos, que luego veremos
que son pisoteados. Se produce nuestro aporte, se fondea, se determinan los cargos vacantes a la caja de jubilación, las subvenciones sin goce de sueldo, los permisos sin goce de sueldo. ¿Dónde se depositan eso? Inicialmente los depósitos, y aquí mencionamos un artículo de la Ley de Presupuesto del año 2009, en el artículo 88 de esa ley expresa claramente, ustedes se fijarán allí, para una mayor precisión lo leemos: los saldos de los fondos de jubilaciones correspondientes a la caja fiscal de jubilaciones y pensiones administradas por el Ministerio de Hacienda, depositados en el Banco Central del Paraguay y registrados en la cuenta 20, que es aporte de funcionarios y empleados del sector público; cuenta 21, aporte de magistrados judiciales; cuenta 22, aporte del personal del Magisterio Nacional; cuenta 23, aporte de docentes universitarios; cuenta 24, aporte del personal de las Fuerzas Armadas; cuenta 25, aporte del personal de la Fuerza Policial. Seguidamente dice: serán utilizadas esas cuentas para financiar el sistema de reparto de la caja de jubilaciones y pensiones. Y esta mención es muy importante porque además de decirnos dónde se deposita, si dónde están estas platas de nuestros descuentos, de los cargos vacantes, dice que estos saldos, porque al inicio del articulado dice los saldos, serán utilizados para financiar el sistema de reparto solidario. En el artículo 90 en este mismo año del 2009, en la Ley de Presupuesto, menciona más específicamente lo siguiente: los recursos del fondo correspondiente al programa contributivo. ¿Quiénes son los contributivos? Son los 6 sectores que aportan a una caja. Estarán destinados, ¿para qué estarán destinados? Al financiamiento solidario por el sistema de reparto de los haberes jubilatorios de todos los funcionarios y empleados públicos y del personal de las distintas carreras de la función pública y herederos beneficiarios con el régimen legal de jubilaciones y pensiones vigente de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones administrada por el Ministerio de Hacienda. Seguidamente enuncia: constituirán parte del fondo los financiados con recursos ordinarios u otro aporte del Estado previsto en el presupuesto de la entidad 1206, que es la entidad Ministerio de Hacienda, aprobada por la presente ley y sus modificaciones. ¿Qué es lo importante aquí? Que dice: constituirán parte del fondo los financiados con recursos ordinarios. ¿Qué son los recursos ordinarios del Ministerio de Hacienda? Los impuestos. O sea, legalmente estuvo respaldada, si existiera déficit, a que la cobertura de esos déficits sean financiados con recursos ordinarios. Inclusive dice, u otros aportes del Estado previsto en el presupuesto. Entonces estaba garantizado el reparto solidario, compañeras y compañeros. En el 2013, revisando las leyes de presupuesto, en la ley de presupuesto tiene su estructura, si está organizada la ley de presupuesto por capítulos. Hay un capítulo que se llama de pensiones y jubilaciones. En ese capítulo de pensiones y jubilaciones uno puede cerciorarse, revisando artículo por artículo, los procedimientos, tanto para la jubilación,
para el retorno, para los herederos, todo está enunciado allí. Y en ese capítulo se insertan articulados y empezaron a insertarse articulados que empezamos a mencionar. Por ejemplo, todavía en el 2013, todavía utilizo la palabra, se indicaba esto. ¿Y por qué mencionamos 2013? Porque en los años anteriores, o sea, empezaba un nuevo periodo constitucional, en los años anteriores no se reflejaron distorsiones, ni desvíos, ni determinaciones políticas que la empezamos a ver a partir del año 2014. Por eso hacemos como una especie de precedente esto que está mencionado en el artículo 140. Los saldos de los fondos de jubilaciones correspondientes a la caja fiscal de jubilaciones y pensiones administrada por el Ministerio de Hacienda, depositada en las cuentas habilitadas en el Banco Central del Paraguay y debidamente registradas, serán utilizadas para financiar el sistema de reparto de la caja fiscal de jubilaciones y pensiones de conformidad a los artículos en la Ley 4252 del 2010, que modifica los artículos 3 y 9 de la Ley 2345, que fue la reforma de la caja fiscal. Aquí lo importante en todo caso mencionar son dos cosas. No aparecen los números de cuenta de la caja del Banco Central. Aparece reparto, sistema de reparto, pero ya no aparece la palabra solidario. Tampoco aparece a que se podrán utilizar los fondos genuinos de los recursos ordinarios del Ministerio de Hacienda. Y esto es muy importante tener esa revelación. Y cuando empieza desde nuestro punto de vista la determinación política con afectación económica y social, y con ella afectando lo económico y social, atropellando, hasta diría agrietando el artículo 1 de la propia Constitución Nacional, que declara que el Estado paraguayo se sustenta como Estado social de derecho. Y esto es muy relevante, compañeras y compañeros. En el 2015 comienza el proceso de debilitamiento de la caja fiscal con este articulado que está en el párrafo 3 del artículo 36 de la Ley 5386, que es la Ley de Presupuesto del año 2015. ¿Y qué indica ahí? Indica la modificación de sueldos resultante de la implementación de la matriz salarial estará exceptuada de lo dispuesto en el artículo 246, numeral 4, de la Ley de Organización Administrativa de 1909. ¿Qué significa esto, compañeras y compañeros? El gobierno neoliberal del señor Cartes, con la administración de Santiago Peña como ministro de Hacienda, incorpora este artículo para dejar de ser parte de los fondos de la caja fiscal la modificación de los cargos al cual accedieron por medio de la matriz salarial. Es decir, yo tenía una categoría determinada antes de la matriz salarial. Cuando se me incluye en la matriz salarial, se modifica mi salario, paso a otra categoría, porque se acumulan algunos beneficios para considerarse salario aquello, y como hubo cambio de categoría, pasé a gozar de un mayor ingreso. Esa diferencia, ese mes o en esos meses, cuando se produjera para cualquiera de los funcionarios, esa diferencia debió de remitirse como fondo de la caja fiscal, y en este artículo exceptuaba de esa aplicación. Y ahí es donde empieza la disminución
de los fondos de la caja fiscal a lo que nosotros denominamos despojo. Y en el artículo 137, que ya es el capítulo de jubilaciones y pensiones de ese mismo año, inserta todavía esta redacción. Los saldos de los fondos de jubilaciones correspondientes a la caja fiscal de jubilaciones y pensiones administrada por el Ministerio de Hacienda, depositados en las cuentas habilitadas en el Banco Central del Paraguay y debidamente registradas, serán utilizadas para financiar el sistema de reparto de la caja de jubilaciones y pensiones del Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley 4252, que modifica los artículos 3º, 9º y 10º de la 2345. Entonces, con esto se demuestra de que no está inserta los números de cuenta, no está la palabra solidario, no está la indicación de que con los recursos ordinarios de Hacienda se podrá cubrir la diferencia que existiera en las respectivas cuentas. En el año 2016 se aumenta el proceso de debilitamiento y acrecienta el despojo a la caja fiscal con estos articulados. La 39, que de nuevo exceptúa la aplicación del inciso cuarto por la implementación de la matriz salarial. 2016 es gobierno neoliberal del señor Cartes. Estaba haciendo los últimos deberes el señor Santiago Peña antes de convertirse en candidato por ese sector, candidato a presidente por ese sector. Y en el artículo 107 insertan esta cuestión absolutamente grave, esta redacción. Lo que dice allí: suspéndase por el presente ejercicio fiscal la aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 de la Ley de Organización Administrativa de 909. Todo el artículo, todo el numeral 5 del artículo 246. ¿Y qué dice? Recordamos que dice este numeral. Se refiere a todos los cargos vacantes. Se refiere a los incrementos, a los permisos sin goce de sueldo, a las suspensiones sin goce de sueldo. Si hacemos un cálculo de cuántos cargos vacantes en el Estado se generó en el 2016, podemos a la vez ahí tener cuantificado cuánto es la plata que no se llegó a depositar como fondo de la caja fiscal. Así sucesivamente, 2017 y en el 2018 empiezan a modificar aún más, desde nuestro punto de vista, para debilitar aún más la caja fiscal. Una de esas modificaciones aparece en que los recursos no están depositados en el 2018 en la cuenta del Banco Central. No dice que está trasladado o transferido a la cuenta del Banco Nacional de Fomento. En el artículo 116 se inserta esta redacción: para el otorgamiento de los beneficios jubilatorios, los organismos y entidades del Estado que aportan a la caja fiscal y que no están incorporados al sistema integrado de recursos humanos deberán remitir mensualmente, no dice depositar, remitir mensualmente a la dirección las planillas que acrediten el depósito de los aportes jubilatorios en las cuentas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones en el Banco Nacional de Fomento. O sea, hasta el 2017 estaban en el Banco Central del Paraguay. Hubieron saldos, nos menciona aquí qué pasó de los saldos. Sin embargo, sí tiene que ver con la del presente año, es decir, la de este año 2018, que se produce el depósito de
entendemos de este año, en el Banco Nacional de Fomento. En el artículo 117, de nuevo, lo que ya en el 2016 estaba enunciado. La suspensión por el presente ejercicio fiscal, quiere decir por el 2018, de todo lo dispuesto en el numeral 5. Quiere decir los cargos vacantes, las suspensiones sin goce de sueldo, los permisos sin goce de sueldo no se depositaron, no se remitieron como fondo de la caja fiscal. Eso se llama despojo. De igual modo, la matriz salarial y el ajuste salarial que se pudo haber obtenido en el año 2018 dejó de remitirse como fondo a la caja fiscal. En el artículo 4 de la ley 2345, que se llama la de la reforma y sostenibilidad, la del 2003, en este artículo 4 se enuncian sobre qué se hacen los aportes. Ustedes saben que además del salario se hace aporte a la caja fiscal, es decir, se descuenta el 16%, en el caso de los docentes en particular, de escalafón, incluyendo, eso significa antigüedad y el nivel profesional, gasto de representación que tienen los directores de escuelas y colegios, centros regionales, formación docente, sobre ese monto también se descuenta el 16% porque son rubros considerados jubilables, es decir, incorporado al monto de ingreso para los cálculos jubilatorios posteriormente. En el año 2021, es el actual año, se tiene con una precisión, se enuncia en la misma, fundamentalmente en la que tiene que ver con lo mencionado en el 117 y en el 120. El artículo 46, el párrafo tercero, es una copia igual la que se tiene desde el año 2015, relacionada con los incrementos de la matriz salarial y con los incrementos del primer mes de ajuste de sueldo o aumento de sueldo. El 17 es una cuestión absolutamente llamativa porque nos indica en la misma: los montos retenidos en los diversos conceptos deberán ser transferidos, ya no dice depositados, transferido al Ministerio de Hacienda como administrador de la caja fiscal en el mes siguiente del pago de las remuneraciones, dentro del plazo que establezca la reglamentación, lo cual indica que esto nos lleva a una reglamentación de nuevo que no es muy diferente los enunciados en esa reglamentación, que es lo que en todo caso se visibiliza la gran debilidad, la gran desprotección, porque no está en ningún banco, está en la cuenta o está depositada en el Ministerio de Hacienda. Es decir, Hacienda evidentemente hace uso de esos recursos sin que lo mismo estén en unas cuentas o en las cuentas separadas que inicialmente también Hacienda lo determinó, y al 2021 aparentemente no tiene razón que se hayan determinado separación de las cuentas por este enunciado en el artículo 117. Y el 120 hace una distinción con relación a los artículos de años anteriores referidos a esta suspensión de este año fiscal, lo referido al numeral 5. En esta menciona solamente a las vacancias. Es decir, lo cual puede entenderse que el año 2021 las suspensiones sin goce de sueldo y las licencias o permisos sin goce de sueldo, esos rubros están yendo a la caja fiscal. Se podría llegar a esa conclusión porque menciona que la suspensión es solamente en relación a las vacancias. Como una muestra de lo que significa el despojo. ¿Y por qué decimos una muestra? Porque a esto pudimos acceder, es más reciente además. Recuerdan ustedes que al año 2019, a febrero,
se jubilaron 3.000 docentes. 3.000 docentes que ocuparon 19.000 cargos. Ustedes saben que 9 horas es un cargo, 18 horas son 2 cargos. Un catedrático puede estar en posesión de 10, 12 cargos por las diferentes áreas que significa su materia para el cual ha sido nombrado. Pero en la hipótesis de que 3.000 docentes estuvieron en posesión de 6.000 rubros, doble rubro, multiplicado por el salario actual, al 2019 teníamos el mismo salario de ahora, 3.000 docentes por 5.399, estamos tomando solo como referencias, por 6 meses, porque los cargos se cubrió al mes de julio, son 6 meses, significa 97.000 millones de guaraníes que no se depositaron en ese lapso de tiempo a la caja fiscal, equivalente esto a 14.900.000 dólares. Esto es más que relevante porque estamos demostrando con esto en el 2019. Eso no quiere decir que hayan sido los únicos cargos jubilables o jubilados que se hayan acogido a la jubilación. ¿Cuántos cargos no se habrán convocado? Como la que está ocurriendo ahora con los cargos de directores, 1.552 cargos que han estado 1 año, 2 años, 3, algunos 4 años vacantes. Si tomamos desde el 2016 que dejaron de depositarse, uno puede imaginarse cuánta plata no se llegó a depositar como fondo de la caja fiscal. Es decir, fue objeto de despojo y que tenemos que plantearnos qué hacer con ella. La responsabilidad política y económica la inicia el gobierno neoliberal de Cartes, del despojo que ha sufrido, pero la continúa el actual gobierno porque no ha hecho ninguna modificación desde el 2018 que asume, 2019, 2020, 2021, sigue tan campante esos articulados porque el modelo económico finalmente también sigue de igual modo. Esto, compañeros y compañeras, es lo que nosotros estamos describiendo para sobre la misma plantearnos algunos puntos fundamentales que consideramos debe ser evaluado, debe ser debatido, debe ser intercambiado, interactuado y fundamentalmente nos tiene que llevar a alguna toma de decisión con respecto a eso. La posición política de la auténtica Sindicato Nacional referido a la caja fiscal. La caja fiscal debe funcionar como entidad de reparto solidario garantizada por el Estado. La entidad llamada caja fiscal, para su funcionamiento, debe recibir aporte de las partes, es decir, de los trabajadores, de los profesionales y del Estado, como patronal. Que la actual caja fiscal desde 1909 recibe aporte solo del trabajador y o del profesional, de los cargos vacantes, de los permisos sin goce de sueldo, de las sanciones sin goce de sueldo, del primer mes de incremento salarial o de incremento por recategorización, como lo expresan los incisos 4 y 5 del artículo 246 de la ley 1629, que fueron distorsionados, manipulados y expresamente dejados sin efecto desde el año 2015 y 16 hasta el presente año. Que los perjuicios causados por la entidad administradora, Ministerio de Hacienda, a los fondos de la caja fiscal a partir del despojo producido desde el año 2015 hasta la fecha,
deben ser restituidos a los fondos de la caja fiscal, como lo estipula la legislación de origen, que los articulados de la ley anual de presupuesto relacionada al reparto solidario debe reinscribirse en el capítulo de jubilaciones y pensiones. Así será garantizada la seguridad social basada en el sistema de reparto solidario, que a propósito fueron excluidos en el peor de los casos o desmembrada su redacción para eliminar la solidaridad y la responsabilidad del Estado, contrariando así la Declaración Constitucional de Estado Social de Derecho. Rechazamos categóricamente todo intento de continuidad del despojo a los fondos de la caja fiscal y exigimos su inmediata restitución. Sostenemos y respaldamos la continuidad de la jubilación diferenciada descrita en la Ley 2345 del 2003, que la jubilación de los docentes sea con años de aporte y no por edad. Rechazamos categóricamente cualquier propuesta que pretenda cercenar derechos adquiridos, como la de los jubilados, al pretender una continuidad de aporte hasta una edad determinada. Que no nos engañe el canto de sirena, pregonado hoy por algunos agoreros infiltrados del neoliberalismo, que intentan convencernos para que nosotros, los docentes, su cuenta sea excluida del Estado, sea excluida del Ministerio de Hacienda y que vayamos supuestamente nosotros a administrar. Ese es un camino inicial a la privatización o a la caja mixta, que significará necesariamente la incorporación de la edad, la incorporación de mayor porcentaje y la incorporación de menor porcentaje de retorno y de mayor tiempo de prorrateo para que te devuelva tu jubilación de manera miserable. Ni un paso atrás en la defensa de la seguridad social basada en el sistema de reparto solidario. Por la restitución de los fondos despojados por Hacienda, ni capitalización individual, ni sistema mixto. El Estado debe ser garante de la caja fiscal, aportando el porcentaje que corresponda determinar. ¡Viva los trabajadores de la educación! ¡Viva los jubilados! Jubilación digna ya, reparto solidario sí, sistema mixto o de capitalización individual no. Hasta la victoria siempre, la lucha continúa, venceremos.